Diste tu vida en el Calvario, moriste allí por mí, lo diste todo por salvarme a mí. Tú padeciste mi dolor, siempre yo te voy a amar, tu sangre diste por amor a mí. No sé cómo pagar lo que hiciste por mí. Te doy mi adoración a ti. Santo Cordero, Dios de los cielos, te quiero adorar, te quiero exaltar. El universo, el mundo entero te tiene que adorar, te tiene que exaltar. Diste tu vida en el Calvario, sufriste allí por mí. Padeciste mi vida, siempre yo te voy a amar, tu sangre diste por amor. No sé Os nacerá un niño, su nombre será llamado Emmanuel, que será Dios con nosotros. Ya no es por, ya es con nosotros. Pero estrecha Dios la relación, se levanta en el libro de Juan y le dice, escribe, distingue. ¡Gloria al Señor! Ahora es Dios en nosotros. Necesitamos, ya no es por, ya no es con, ahora es en nosotros. Vivir en las entrañas, las fibras del alma, que podamos sentir los latidos de la vida. Porque aunque el mundo se envejezca como una vieja ruina que se va deteriorando, necesitamos sentir la chispa de la vida del Padre diciendo, yo estoy todavía vivo para darte vida. Amén. Levantamos eso un poco. Ahí. Gracias. Ayer pasó, mañana será. Hoy necesitamos disfrutar de este rato la presencia del Señor. La verdad que ayer en mi casa tuvimos una tarde de muchos quehaceres. Válgame Dios, qué tarde la que nos dieron. La familia. Pero mañana estaré también en la Semana de la Palabra en Pan Bendito. Santo. Mañana también hacen allí la Semanica de la Palabra. Hay hambre en las iglesias y en el pueblo de Dios. Pero mañana será. Y eso está en la mano de Dios. Hoy, aquí y ahora, ya conocen mi lema. Es ahora cuando necesitamos un trozo de pan del cielo. Con el alimento del manjar del mes pasado no sacio el apetito de esta noche. Con el recuerdo de las viejas victorias y de los grandes alimentos del mes pasado, no, aunque sea un poco de café con un poco de pan, necesitamos ir a descansar con algo en el estómago, ¿sí o no? Pues que Dios nos bendiga aquí y ahora. Así que no va a ser un culto apto para religiosos. No vale este culto para los convencidos, ni para los simpatizantes. Este culto es para convertidos. Lo siento. Pero tiene la posibilidad que si alguno está convencido y no convertido, se convierta ahora. ¿Puedes decir amén? ¿Puedes decir amén? Y un fuerte aleluya. Yo he estado meditando, Señor, ¿qué hablo? ¿Qué digo? ¿Qué traigo? A ver, conocemos la Escritura. Y yo tengo un compromiso con vosotros. Porque no quiero traeros
pan mohoso ni rancio, porque me siento en mi casa. Tengo a Rafita Junior, que es mi hijo de 19 años. Pues palabra de honor que estoy pasando unos días por darle lo mejor. Se me ha hecho hombre, se quiere pedir. ¡Oh, qué bien! ¡Qué bien! Y ahora me está ocupando José, pues los 5 sentidos. En centrarme en su persona. No llego a esto, aquello otro, porque quiero darle. Pero he visto a un pobre en la calle, le he dado un euro, Manolico, y me he ido tan contento. ¿No me entendéis? Y es que aquí no quiero predicar de paso. Tengo una Biblia de hace 21 años y estos la conocen algunos. Yo podía entretener 15, 20, contar alguna anécdota con la vida del niño Jesús, que digo verdad. Me saco un par de anécdotas de Modi que no hay que las aguante. Llego a emocionar, si puedo, pero quiero traeros ¡Gloria a Dios! pan caliente del horno. Y he dicho, Señor, no me dejes subir si tú no subes conmigo. Palabra de honor que le he dicho. Y no quiero empezar a quebrantarme. Quiero transmitir la palabra de la vida que está ahí. Y la vida de la palabra. Le he dicho, no quiero subir. Si no vienes conmigo al púlpito, por favor, quiero saludarles y me bajo y no pasa nada. Que no se nos caen los anillos, que ya es hora de ser leales. Ahí abajo y también aquí arriba. ¿Puedes dar un aplauso al Señor, por favor? Me alegro de todo corazón que el hermano pastor haya permitido estar aquí a través del hermano Capi, que me ha estado organizando, y de poder disfrutar de esta tarde y disfrutar con todos vosotros. Así que espero que Dios nos dé un rato agradable en el nombre del Señor Jesús. Amén. Vamos a tomar el famoso libro. Yo le he leído, le he oído predicar, hemos estudiado, pero yo quiero, mirad, yo no fui al colegio, no me culpéis de los que chaneláis y esta generación nueva. Mirad la chula letra. De noche, una larga noche en la presencia del Señor, cogí un bolígrafo, me quité de rodilla y de meditar y empecé a escribir aquí mismo para que no se borrara. Como no era mío, quisiera tratar de transmitir los latidos de la vida. Amén. Mirad, vamos a ver unos detalles de un hombre. He dicho antes que existen en las iglesias 3 grupos de personas: convertidos, simpatizantes y convertidos. Hay gente que simplemente simpatiza con lo que se hace en el culto. Hay otros que están convencidos de que esto es verdad. Están convencidos de que Dios existe y de que esto es verdad, pero no están convertidos. Están convencidos. Hay jóvenes convencidos, muy convencidos, hijos de predicadores, convencidos, pero no están convertidos. Y necesitamos que nuestra gente no esté convencida, que esté convertida. No, alguien faltó ahí al medio de decir un fuerte amén. Necesitamos que la gente de Filadelfia, nosotros, nuestra denominación España, desde la Corona hasta el que barre, necesitamos preocuparnos de no estar convencidos de que Dios es verdad, sino amar la verdad, vivir en la verdad, estar en la verdad, predicar la verdad y que nos digan la verdad. ¿Pueden decir amén? Necesitamos estar convertidos. Fuerte, Rafica, para disfrutar lo que viene ahora. Bien. En el libro de Esther, en el capítulo 1 y en el verso 13, el nombre Esther significa estrella. Y dice así: preguntó entonces el rey a los sabios, a
a los que conocían los tiempos, porque así acostumbraba el rey. El rey tenía una costumbre y era de sentarse con los que conocían los tiempos y con los que conocían y sabían la ley y también el derecho. Aleluya. Había una serie de príncipes de los cuales se rodeaba el rey Asuero, y acostumbraba el rey a tener esta buena costumbre para él de reunirse y escuchar a los que sabían y conocían los tiempos, la ley y el derecho, buscando ciertas traducciones. Nos encargamos de observar que se refiere a los que conocían lo que convenía en cada momento ejecutar. Sí, Señor. Los que conocían los tiempos. Llamaba a los príncipes que conocían la ley de Persia y los que conocían el derecho de esa ley. Traía fiscales como príncipes y abogados, porque el fiscal es el que defiende a la ley ante la persona. El fiscal acusa, Sí, Señor. pero el abogado defiende a la persona ante la ley. Sí, Señor. Y el rey Asuero se sienta con ellos. Tienen nombre propio. Son 7 príncipes que conocían los tiempos, la ley y el derecho. Trae a los que acusan defendiendo los estatutos. Y trae los consentidores que todo vale para que defiendan, hagan lo que hagan al individuo. Oh, Señor. Se llaman y estaban sentados junto a él Carsena, Setar, Amata, Tarsi, Mere, Marsena, Memucán, 7 príncipes de Persia y de Media, que veían la cara del rey y se sentaban los primeros del reino. Y faltaba el 8º, que era el más peligroso, Amán, Sí, Señor. el que usaba la silla más importante, según le da ese título la escritura. Amán ocupaba la silla más importante. Se le atribuye la silla insigne para él. Sea Dios glorificado. Amén. Amén. Necesitamos un minuto más de introducción. Amén. Cuando el rey Asuero ha empezado a hacer banquete para demostrar la grandeza, el señorío de su reinado, es increíble la narración. Observen, porque es necesario para lo que viene después. Aconteció en los días, capítulo 1, en los días del rey Asuero, Asuero que reinó desde la India hasta Etiopía sobre 127 provincias, que en aquellos días, cuando fue afirmado el rey Asuero sobre el trono de su reino, el cual estaba en Susa, capital del reino, en el 3er año de su reinado, hizo banquete a todos los príncipes, cortesanos, teniendo delante de él a los más poderosos de Persia y de Media, gobernadores, príncipes de las provincias, para mostrar él la riqueza de la gloria de su reino, el brillo de la magnificencia de su poder, por muchos días, 180 días. Y cumplido estos días, hizo el rey otro banquete más, por 7 días más, en el patio del huerto del palacio real.
a todo el pueblo que había en Susa, capital del reino, desde el mayor hasta el menor. En el pabellón era blanco, verde, azul, tendidos sobre cuerdas de lino y púrpura, en anillos de plata y columnas de mármol, los reclinatorios de oro y de plata sobre los losados, porfido y de mármol y de alabastro y de acatinto, y dejaba beber en vasos de oro a vasos diferentes uno de los otros. Y esta era la grandeza del rey Asuero. Pero hemos hablado de su grandeza. Hemos hablado de 7 nombres, 7 príncipes que veían la cara del rey. Eran llamados a los banquetes reales, a comer y a beber de la mesa del rey. Y Amán todavía no ha entrado en escena en lo que estoy de púlpito. Sí, Señor. Sea Dios glorificado. Amén. Es la mano derecha del rey. Y ahora hay un hombre en el anonimato. Aleluya. Hay un hombre que no está entre los que conocen los tiempos. Sea Dios glorificado. No está entre los 7 grandes, ni tiene silla insigne. Vamos a ver el lugar de Mardoqueo el judío. Sea Dios glorificado. Necesito leer la Biblia, así que necesito un voto de confianza. Mirad qué cosa más extraña. Estaba ahí. En el capítulo 2 y verso 19 dice de esta manera: y si pareciere bien, Mardoqueo estaba sentado a la puerta del rey. En el 21, en aquellos días entonces Mardoqueo sentado a la puerta del rey. Si mantenéis vuestra Biblia abierta, observáis conmigo el 22, que estando sentado a la puerta del rey, a la puerta de palacio, Mardoqueo entendió esto, lo denunció, el complot contra la vida del rey. Se hizo investigación del asunto y denunció que 2 hombres de dentro de palacio querían quitarle la vida al rey. Nadie lo denunció sino el que estaba sentado a la puerta. Sigan leyendo el 3.1. En el 3.1 es honrado Amán. Ahí entra en escena. Después de estas cosas, el rey Asuero engrandeció a Amán y lo honró y puso su silla sobre todos los príncipes que estaban con él. Y ahora busca en la Biblia dónde están las hazañas de Amán. ¿Cuántos carnales? Esta os gusta. Decid lo que le he dicho yo. Sin hacer nada están ocupando sillas insignes en la denominación. Con amor, con cariño, pero con autoridad que me avala la sana escritura. Sillas importantes, honoríficas. ¿Dónde está la creatividad de ese hombre? ¿Dónde está la visión? ¿Dónde está la semilla que plantó, que se ha convertido en un bosque? ¿Dónde están las hazañas? ¿Dónde están las memorias? Se honra muy fácilmente, y es que el pueblo tiene poder de dar crecimiento. No creéis que venía así, decirlo, confesarlo. El pueblo tiene poder en una hazaña de crear una silla insigne. No hay que lo aguante un coro, un mensaje y sea inmortalizado. Sí, señor. ¿Qué te parece? Una acción en medio de 1000 buenas, una acción mala, y el criterio del pueblo, el Facebook, el WhatsApp y el Twitter hunden a una persona en 1 hora después del culto. De 10 a 11 de la noche caen los héroes
sillas. Muy buenas. Porque el pueblo tiene poder con su comentario de dar crecimiento sin merecido y aplastar también a gente que no hay que darle importancia a los hechos, sino tolerancia. Apláudele que él está queriendo aquí. Pero mira el detalle, sigo leyendo, en el 13 es honrado. Quien ha denunciado el complot contra el rey es Mardoqueo en la puerta real, sentado a la puerta de la escalera, ahí, sentado en la escalera. Pero no lo honran. Vale. El 4, deben cantar, capítulo 4, verso 2 y 6. Vamos corriendo. Y vino hasta delante de la puerta del rey Mardoqueo y se sentó. El 6. Mardoqueo estaba delante de la puerta del rey. Y el rey declaró este asunto, y Mardoqueo declaró todo este asunto a la joven Esther, que Amán buscaba quitar la vida a todos los judíos que estaban en el reino. Todos los judíos. Santo es el Señor. El 5:9, por favor, el 5:9. Y salió Amán aquel día contento y alegre de corazón, pero cuando vio a Mardoqueo a la puerta, ¿de dónde? ¿Dónde estaba Mardoqueo? Ya estamos en el 5. Mardoqueo sentado a la puerta del palacio y vio que no se levantaba ni se movía de su lugar, se llenó de ira. No me muevo de lugar, me lo mande quien me lo mande, si no me lo dice Dios. Ni se movía de su lugar, se llenó de ira. Dijo, chavo, este Mardoqueo. Todo el mundo se inclina. Todos se inclinaban cuando Mardoqueo pasaba. Todos los de Media, todos los de Persia, todos se reverenciaban porque tenía el anillo del rey. Tenía poder absoluto. Fue puesto el segundo hombre del reino, por encima de todos los gobernadores y de todos los príncipes. No pierdas el hilo porque viene un minuto de gloria. En el 5:13, vamos con el 13. Pero todo esto de nada me sirve, dice Naamán. Cada vez que veo al judío Mardoqueo sentado a la puerta real, de nada me sirve. Que es una puerta, que está vestido de mendigo, que está sentado en la escalera, pero un hombre bendecido. Ya puede ser las impurezas más grandes, que los demonios tiemblan y la gente tiene que fijarse. Una mujer bendecida no pasa desapercibida, aunque vaya de harapos, aunque vaya sin cosmético, aunque vayamos sin corbata. Un hombre bendecido por Dios es bendito allí donde esté. Y le dijo en el 5, en el 6, en el 6, 10, Dios mío. Vamos a leerlo para entrar de lleno. En el 6, entonces el rey dijo a Amán, date prisa. Vete a por Mardoqueo el que se sienta. Cogió hasta el nombre del lugar. El que se sienta a la puerta del palacio. El verso 12. Después de esto, Mardoqueo se volvió a sentar a la puerta real. Y ahora lo resumimos. ¿Lo quieren? Amén. ¿Lo vais a recibir con gozo? Amén. ¿Con alegría? Amén. Llevamos unos cuantos minutos relatando. Me he limitado a relatar la historia y el cuadro mental o escenificar con la Biblia en la mano un panorama, una vertiente de lo que allí estaba sucediendo en aquellos días.
qué triste es, como acabo de decir, que gente sin merecerlo ocupe lugares de honor y otros que inocentemente lo merecen porque están salvando la vida del rey en medio del pueblo, no se le dé. Denuncia a 2 hombres que han hecho un complot para hacer peligrar a toda la nación de Israel que habitaba allí dentro en aquellos días. Santo es el Señor. ¿De qué manera? Matando al rey. Se hizo investigación del asunto porque Mardoqueo estaba sentado en la puerta. Cuando uno ocupa el lugar, que no dependo ni de aquí ni del otro, sino dependo de mi tiempo, oiré cosas que nadie oirá. Estoy hablando muy espiritualmente. Necesito mucha espiritualidad. Necesito que te olvides de todo lo que sabes en el Evangelio. Os estoy hablando de corazón a corazón, sin teología. No, de corazón a corazón. Olvídate de lo aprendido. Olvídate de los años. Amén. Sí, Señor. Gloria a Dios. Cuando uno ocupa humildemente el lugar, dice el libro de Timoteo, gran ganancia es la piedad acompañada del contentamiento. Contento con lo que tengo, contento con lo que soy, contento con lo que Dios me ha dado, esperando sentado a la puerta real. Aunque estoy sentado, eso sí, estoy sentado a la puerta del rey. Que tenga oídos para oír que oiga. Estoy sentado a la puerta real. No estoy sentado a la puerta de allí, con todo el respeto. No es la tarde ni la noche de un viernes ni de un sábado para la juventud de Madrid y España, sentado en diferentes banquetas de deshonra. No, estoy aunque sentado, estoy sentado a la puerta del palacio del Rey de Reyes y Señor de Señores. Lo voy a decir. Se nos va de las manos España por el consentimiento de lo que tenemos dentro de las iglesias. Piedras en mis manos para arrojártela a ti. ¡Ay, Padre! Gloria a Dios. Amén, Señor. Amén. Tú tienes piedras para arrojársela a la iglesia vecina, al del pueblo, al que tiene nombre, pero no eres capaz de estarte un rato sentado y sentado a la puerta del palacio a ver, a escuchar el complot satánico que hay en España. ¡Aleluya! Hay un complot. ¡Vamos, despierte! Esto tiene que cambiar el ambiente de menor a mayor. Hay un complot en contra de la vida del rey en la iglesia. Quiere el diablo matar la vida de Dios en las iglesias. Quiere matar el diablo la vida de Dios en los ministerios. Hay un complot. Pero mientras haya hombres que no se dejen llevar y mujeres, sino que estén sentados a la puerta del rey, escucharán la voz del infierno y la voz de Dios. Vivirá adelantado a los que pierden el tiempo banqueteando, sentándose a la mesa de los príncipes paganos. Príncipes paganos. Mardoqueo estaba a la puerta. Bendigo a Dios. Aleluya. Mardoqueo nunca fue llamado a un cumpleaños. No sé si llorar o enfadarme más. Sí, Señor. Mardoqueo nunca fue llamado a un pidío real, ni a una ceremonia real, y estaba salvando la vida del rey. Mientras que
los otros holgatanes, que habían entendido 4 textos teológicos y se los habían recitado, ocupaban sillas importantes. Pero nos vamos a fijar ahora en la denominación nuestra, en los que presumen. Vamos a observar a los que predican bien y a los que cantan y a los exhibidores de púlpitos y de escena en España. No miraremos a la viuda que ayuna y ora para que yo no peque. Necesitamos que, aunque Dios me quiera sentar a la puerta, pero que oiga la voz de Dios y que la vida del rey se mantenga en la iglesia. Apláudele, por favor, que está presente. ¿Cuántas vidas peligran? Todos los judíos estaban sentenciados a muerte. ¿Hicieron algo? Carsena, Setar, Memucana, Mata, Mere, Amán. ¿Hicieron algo? No. El simple judío Mardoqueo sentado en la escalera de palacio es el que dijo: quieren matar a Esther. Ahora hay una niña. ¿Por qué está sentado? Pero ¿y Mardoqueo? ¿Por qué está sentado a la puerta? Porque él llegó a ser conocido por todo el pueblo, de tal manera que algunos no conocían el nombre y decían: el que se sienta a la puerta. Ir a por el que está en la puerta. Fue Adán el primer hombre. Fijaros si somos inquietos. Uno, tenía Dios uno, y en el capítulo 3, lo crea en el 1.27, ¿no? En el 2 dice de la materia que lo ha creado, y en el 3 ya no estaba donde lo dejó, y dice en el 3.9: Adán, ¿dónde está? Que donde te dejaron yo. Imagínate cientos de miles que hay en España. ¡Oh, que Dios nos ayude! Lo que ocurre es que los brazos del Padre son grandes para cobijar miles de millones y tiene para sustentarnos. Sea Dios glorificado. ¿Por qué? Gloria a Dios. Él le dice: vamos a buscar el motivo. Y ya lo sabéis. Si hay gente que conoce la escritura. Había una joven llamada Esther, su nombre Estrella, que la cogieron para que fuera a sustituir la reina Basti, y fue elegida por el propósito de Dios. Amén. Mardoqueo, se le murieron a la niña los padres y la crió él. Y él decía: pero ¿cómo me voy a dormir a mi casa? ¿Cómo voy a estar todo el día en mi casa si tengo ahí una criatura dentro del palacio con gente forastera que no tiene la cultura de Media y de Persia? Imploraré a Jehová. Se ponía de ceniza, se vestía con un saco roto, llorando por la esclavitud de Israel y porque la niña estaba dentro. Y nosotros, hermanos, desaparecen la gente, falta vida, vemos que se apagan y nos vamos de banquete semejante a los 7. Lo siento, hermanos, aquí yo no me salvo, soy el primero. Que me da igual. El joven Eugenio me decía, recordaba algo que me ha hecho bien, porque quien hace para ser se le ve. Pero cuando uno hace las cosas porque es natural, no se tiene que forzar, y se me había olvidado. Y encima le veo hoy a Eugenio y le digo: ay, que abandonado me tienes. Ya, claro, como ya no soy responsable, ya no me quieres. Decía: no, que me llamabas. He tenido que llorar cuando me he recordado que tuve una estrecha relación, porque me era útil.
era útil en el ministerio. Qué bueno, amén. Pero ya no lo soy. Y yo me presenté, os acordaréis, no, Alcalá, me presenté como el Rafita. No quiero que en mi zona me llamaran de ningún cargo, porque sigo siendo el Rafita. Y eso no tiene precio. Y digo palabras que utilizan otros hombres célebres de nuestra denominación. Que hay quien pasa un rato, pasea a la carroza de Salomón, un rato, se cree Salomón y que tiene la caballerita de Salomón y la sabiduría y el manto real, y resulta que le quitan la carroza y él sigue caminando y es el marrendero de la casa, que ya no tiene carroza, que ya no tiene capa ni tiene nada, es simplemente el que era. Lo que pasa es que el pueblo tiene poder para dar poder, pero lo mismo que el pueblo te lo da, te lo quita. Y después que sé natural, sin cargo, sé natural, con cargo, sé tú, ten reaño. Y es el título más importante de todos los tiempos. A los que creen, se les ha dado la autoridad, el dominio de ser hechos hijos e hijas de Dios. Tenemos el mayor título de todos los tiempos para ministrar, para hablar y para ejercer. Esa autoridad no es delegada por hombres. Ser hechos hijos de Dios. Esa autoridad viene abreviando, porque si no el tiempo sería tarde. ¿Por qué no viene a verme Mardoqueo, la joven Esther? ¿Por qué no viene? Algo le ha pasado. Algo le ha pasado. La iglesia echa en menos. ¡Oh, qué bonito! Lo voy a decir. La iglesia echará de menos a los hombres fieles, con carga, y que tienen palabras de vida para ella. Aunque no lo gritéis, sabéis mucho y nos consentís mucho. Nos consentís mucho la obra. ¿Por qué no viene Mardoqueo? Si viene todos los días y me da consejos para ganarme el ambiente de palacio, y ahora no viene, echo menos de menos sus consejos. Que te echen de menos porque haces falta. Sí. A José se le llamó desde una cárcel a un preso, lo digo como gitano, a un preso se le llamó desde palacio. Porque le necesitaban su revelación, que estaba esclavizada detrás de los barrotes, pero seguía teniendo el hilo de la revelación abierto, contento. Y le mandan a llamar, le sacan de la cárcel y lo llevan a palacio, porque los de palacio presumen. Y el que tenía la interpretación no estaba en palacio, estaba preso. ¡Oh, Dios, ayúdanos! A que te se llame a la iglesia porque haces falta. ¿Está aquí Dios? ¿Está aquí Dios? Que venga Mardoqueo. La veo. Niña, no te has enterado, mira lo que te digo. Y aparece el 1:14, ya no aguanto más, criatura mía, le dice Mardoqueo. Mira, Esther, ¿quién sabe si para esto te guardó Dios hasta este día? ¡Aleluya! O lo haces tú, o respiración, atribuyéndole a Dios los atributos que él tiene, la grandeza. Sepas que si tú no lo haces, respiración y liberación vendrán a un nuevo. A Dios no hay que le encasille, Esther. A Dios no hay que le enmarque, Esther. Te ha llamado a vivir este tiempo en la época del rey Asuero. Si tú no lo haces, Dios lo hará por otro lado. Tiene muchas estrellas, porque Esther se llama estrella. Esther, estrella mía,
Tiene Dios muchas estrellas a las cuales utilizar, pero te quiere utilizar a ti. No dejen pasar. Este es tu tiempo. Este es tu tiempo. Este es tu tiempo. Este es tu tiempo. ¿Quién sabe si para esto te guardó Dios? Aleluya. ¿Qué tengo que hacer? Que vayas a ver al rey. ¿Te das de cuenta? Un harapiento que se sienta a la puerta del palacio, el lenguaje que tiene. Habla con la reina, el nivel. No son los que tenan con los grandes. Sí, Señor. Son los que buscan a Dios aquí en la Señor. Y el vocabulario. Terminan la comisión. Vete a hablar con el rey. ¿Pero quién eres tú, hijo mío? Vete a hablar con el rey. Y dile que Amán, ese Satanasín, va a matar a todos los judíos de Media y de Persia, de toda la provincia. Que no puedo ver la cara del rey. Si él no me llama, yo no puedo ir a ver al rey. Aunque soy reina, me tiene que tocar con el cetro y decir que darme la audiencia. ¿Qué hago? Tienes que arriesgar tu vida. Se acabó. Tienes que arriesgar. Si no arriesgas, nunca verás el favor de Dios. Los sabios digan aleluya. Arriesga la pena. Esto no creíais que iba a tocar este tema, ni yo lo creía, pero lo voy a tocar. Dame 30 segundos. Arriesga las penas de la carne. Que se entristezca la carne porque no le das lo que quieres. Y vete a ver la cara del rey. Implórale por la vida del pueblo. Porque cuando arriesgas, la carne se entristece, combate. ¿Qué batalla tenemos? La carne es contra el espíritu contra la carne. ¿Por qué? Porque la carne quiere los apetitos de la carne. ¿Sí? ¿Qué otra batalla vamos a tener? El mundo, la carne que no, está en ti. Los dos colosos están en ti. Arriesga el que la carne vaya menguando. Y cuando arriesgas a ver si no quedas en el intento. Pero es necesario que no seas ni tibio, ni frío, ni caliente. No nos ha dañado, caramba. Pero es la misma palabra más cruda esta, pero la he dicho antes. Convencidos, pero no convertidos. Yo no sé por ahí, pero yo soy de los que creen que el tibio no se salva. Es el tiempo del convertido. Muy bien. Y que arriesgue el dejar lo que otros no dejan. Eso será un machote, un hombre de mal Dios. El enfadarte contigo mismo y contigo misma. Mirarte un poco a la luz del espejo de la palabra y decir, tengo que superarme. Ya vale de poder, el listón para los demás. No lo sé, quiero dejarlo aquí. Pero recuerdo algo, un hecho verídico de la historia natural. Lo dije en la reunión de obreros. Hay un negro jamaicano llamado Usain Bolt, Jamaica, que su bandera se paseó por todo el planeta. ¿Saben cuántos millones somos? Ahora, si 7.000 millones, digo bien, en el mundo, somos censados en el mundo 7.000 millones, censados en el planeta terrestre. ¿De acuerdo? Esa bandera salió en todos los medios de comunicación donde hay internet
Se oyó Usain Bolt por radio de allí donde alcancen las ondas y por todas las televisiones mundiales. Y en todos los telediarios, y entró en la casa de todos los palacios, un negro llamado Usain Bolt. ¿Saben por qué? Porque él tenía el récord mundial de la carrera. Pero dijo, voy a correr y me voy a superar a mí mismo. No voy a tirar a este ni a aquel. Ni voy a competir con Inglaterra, ni con España, ni Alemania. Voy a superarme a mí mismo. Voy a entrenar para superar lo que ya tengo. Tú has orado, tú has ayunado, tú tienes lenguas, tú tienes dones. Vale, no presumas de ello. Rivalízate a ti mismo y supérate. Corrió. No tiró a nadie, ni censuró a nadie. Y lo hizo en 9 segundos 58 centésimas. En agosto del 2009, el 2010, hermanos, superándose a sí mismo el récord mundial de carrera. En los 100 metros lisos, se superó a sí mismo. ¿Tú no crees que lo que necesitas es superarte a ti mismo y a ti mismo? No necesitas más. No necesitas... A ver, esto está moviéndose en España. Bien. Se está mucho moviendo en España el hecho de escuchar a fulano y a mengano. No necesitas más remanente de Alcalá. Remanente de Alcalá. Eso es una porción de Alcalá. La porción es el trozo de una tarta. Vosotros sois una porción de Alcalá. Porción de Madrid. Madrid, porción de España. Remanente del Señor. Ovejas del brazo de Dios. Semejante a un hombre natural que corre. Esperar. Corre en un estadio para una corona corruptible. Tú lo que tienes que hacer, hombre de Dios y mujer de Dios, es encerrarte y superarte a ti mismo y a ti mismo. A superarme a mí mismo. Cuando yo me haya superado mi temperamento, mi genio, mi vocabulario, mi mirada, mis oídos, habré salido teniendo el primer puesto. Y aunque sea una silla en un rincón, lo que toque prosperará. Apláudele, que es mío. ¿Me dan 15 segundos más? Gracias, estaba deseando. Me la ha echado José y me ha dicho, ¿cuántos siglos hacía que no venía? Digo, un montón. Con esto finalizo. Voy a poner el broche de oro, ¿lo queréis? Vamos a ver. La misma narración. Ha venido Mardoqueo. Ha conseguido que la Esther hable con el rey. Y el rey revoque la sentencia de muerte contra los judíos, el pueblo de Dios. De tal manera que en aquellos días, terminando de aquella hazaña, se vuelve a sentar, como hemos leído, a la puerta del rey, a la puerta del palacio. Escúchame bien que termino. Se le va el sueño, qué casualidad, al rey. Qué casualidad. No sé qué tipo de colchones habría, pero sábanas de seda y de lino. ¿Qué le faltaba al rey Asuero? Si estuvo como 6 meses en uno de los convites que hizo, como 6 meses duró aquella cena. Y daba a beber a todos en vasos de oro, uno diferente de otro, porque él observaba una deshonra, un vaso de oro repetido. Únicos. Sea Dios glorificado. Que vean la magnificencia de la grandeza de mi reino, de mi majestad. Se le va el sueño. Qué casualidad. Qué casualidad que le dice, no tiene otra cosa que hacer. Te dejo ahí que pienses, el rey
que llamara al escriba, el secretario, y le dice: ven, ábreme el libro de las crónicas, hombre. Como que no tiene nada que hacer, qué casualidad. Y el escriba, con mucho sueño, con una vela, con su gorro aquí cayendo, ¿qué quiere el rey ahora? A las 3 de la mañana. Abre el cronista y dice, lee por ahí mismo: porque el judío Mardoqueo, Gloria a Dios. el que se sienta a la puerta real, Santo. denunció el complot contra la vida del rey. Y el rey se hizo investigación del asunto y se halló cierto. Dice: para. Aquello que lo acordasteis, aquellos 2 hombres que me querían matar de lo que estaba, y lo denunció el que está en la puerta. Sí. ¿Qué distinción se le hizo? Y dice: a ver, lee la distinción. ¿Qué le compremos? ¿Qué le regalemos? De parte mía. Dice: nada. Y a Amán se le da la casa grande, se le da el anillo de oro del rey. Lo que selles quedará irrevocable en mi reino. Era un desgraciado. El que tenía la silla más importante. Es que te duele en el alma. Pero no hace nada, no tiene nada, ni ha salvado a nadie. ¡Me duele! ¡Me duele! Que los santos ocupen lugares de humillación y que los carnales ocupen lugares de santos. ¡Te duele! ¡Santo! Diga. Gloria a Jesús. Ni un bocadillo, nada. El otro día, mis hijos, fui a Gregorio Marañón y a dar sangre. Me dieron una botella de agua y un bocadillo que bocé. Dije: mire usted que por si se marea o se cae y tal, tenga usted. Me dieron un bocadillo, salva la vida del rey, y no le dan ni una cena, ni una corbata. No la he hecho ya. Pero hoy, qué difícil es moverse sin cheques. Gloria a Dios. Se sentó. Digo: que venga. Dice: ya está. ¿Qué haré al hombre a quien el rey quiere honrar? Dejadme terminar con lo que ya sabéis. Porque es que si no sería una pena no cerrar el mensaje. Tengo 7 príncipes que comen todos los días, ven la cara del rey, Amán. ¿Qué hago? En ese momento mira quién entra. Amán. Amán es el ojo derecho del rey. Dice: Amán, príncipe mío, ¿qué haríamos al hombre a quien yo quiero honrar en medio de toda la nación? Dice: ¿a quién va a querer honrar si todos los títulos me los da a mí? Soy yo. Dijo eso, palabra de honor. Lo pensó. Dice: ya está, mira, rey, cogería tu caballo, pondría tu montura real, pondría tu cetro, tu capa y tu corona, y pondría un hombre derramar del caballo que fuera gritando en las calles de Susan y dijera: este es el hombre a quien el rey quiere honrar. Dice: ya está, no quites una palabra, vete tú en el patio para ahorcarle. Y ahora le dice: coge tú, a Mardoqueo el judío, el que se sienta a la puerta. ¿No ves cuando Dios llama? Dios llama. ¿Qué ha acabado? Palabrita del mío Jesús que acabó. Disfruta con esto. No se olvida Dios de ti. Lo dijo Eugenio antes que yo. No se olvida Dios de ti. Cuando Dios te llama, te justifica. Tengo una palabra ahí, hecha muy gitana, pero tan del espíritu, que ha notado ahí en esos grabatos: se verán honrados los que te honran y se verán humillados los que te menosprecian.
rompáis con un aplauso, respiro y acabo, ¿vale? Quiero que rompáis con un aplauso. Se verán obligados a honrarte. Y de esa manera llegamos al final de la historia. Tiene que coger Amán el caballo del rey y llamar a Mardoqueo, quitarle los harapos y decirle: traje real, corona de oro, cetro real, montura real, caballo real, capa real, y coger de Ramán al caballo y empezar a decirle, mientras todas las doncellas y mujeres tiraban pétalos de rosas al pasar, por obligación tendría él que decir bien fuerte: ¡este es el hombre! Los inconversos te honrarán. ¡Este es el hombre! El que más le perseguía a Mardoqueo tuve que decir: ¡este es el hombre! Dale alas a la imaginación, disfruta este momento que no es mío, es del Padre. El que le perseguía para matarlo tuvo que decir: este es el hombre a quien el rey quiere honrar. ¿Crees en la justicia de Dios? ¿Crees en la justificación de Dios? Párate y detente, aunque estés por 30 años sentado a la puerta de palacio. Escucha la voz de Dios, madura en Dios, preocúpate de la vida del rey. Y vendrá el rey a dictar sentencia, sacarle de la puerta, traérmelo y pasearle por la ciudad con la corona del rey, porque el que se humilla será ensalzado. Escucha, escucha. Termina todo el paseo por la plaza. Le quitan la corona, le quitan la capa, se llevan al caballo. ¿Sí? ¿Qué dice? Y Mardoqueo el judío, después de esto, se volvió a sentar a las caderas. ¿Veis cómo vengo a decir lo de antes? Un coro, un mensaje, una oración nos vuelve locos. Un filósofo alemán dijo: bebemos con cuentagota la mentira. Perdón, bebemos con cuentagota la verdad que nos va descubriendo lo que somos. Dice, pero de un sorbo, la mentira que nos adula. Cogí esa frase, la anoté hasta recordarla. Dijo este hombre: bebemos con cuentagota la verdad que nos descubre. Con cuentagota, chavo. Pero de un sorbo la mentira que nos adula. Eres el mejor, tú sí que vale. Y después, hermano, una pequeña hazaña. No hay otro como tú, eres un fenómeno. Se quitó las coronas. Por eso he dicho que hay que ser natural. Con cargo y sin cargo, estar sentado en la puerta de casa. Pero, señores, quien recompensa es Dios. Amén. Y lo que Dios le dio, Mardoqueo dijo que no. Todo lo que venga de Persia lo rechazo, pero lo que venga de Dios lo cojo. Y termina diciendo la historia, no hay que la aguante la historia, diciendo: porque Mardoqueo el judío fue segundo después del rey Asuero y grande entre los judíos, estimado por la multitud de sus hermanos, porque procuró el bienestar de su pueblo y habló paz para con todo su linaje. ¡Aleluya! Apláudale que nos ha amado. Fuerte ese aplauso. Pónganse de pie, sigan aplaudiendo. ¡Aleluya! Díganme conmigo: el Señor está presente en este lugar.
bendecir, para restaurar. Di conmigo, recibo lo que por derecho me pertenece en Cristo Jesús.